en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. El Señor le bendiga, hermanos. Les invito para abrir la palabra del Señor en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Podemos tomar la palabra, el versos del 13 al 16. Con la bendición de Dios, nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, recibimos la palabra de Dios. Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a la ciudad, a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuanto no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Oremos a Dios, hermanos. Padre bueno y justo, a ti nos dirigimos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, buscando tu rostro, tu misericordia, tu piedad. Mira, Señor nuestro, mira nuestra necesidad de ti, Señor. Ábrenos el corazón, el entendimiento para escuchar tu palabra, para recibirla, para valorarla y ponerla por obra. Tus consejos son vida, Señor, por eso te damos gracias. Y en esta hora te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva, que tu gracia y tu misericordia siga aumentando y creciendo en cada uno de nosotros, tu pueblo, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor. Gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vemos un mensaje titulado El pecado de la jactancia. Primeramente vemos que la jactancia es un pecado que consiste en atribuirse la gloria para sí mismo, en elevarse y envanecerse en sí mismo y en cosas vanas, en cosas sin valor o de muy poco valor. Y la jactancia lleva a todas las personas a creerse superiores, suficientes, capaces. Lleva a las personas a la altivez, la soberbia, el orgullo, la vanagloria y cosas semejantes. Por eso vemos que es pecado, hermanos, es un pecado grande delante de Dios. El Señor, por su palabra, nos exhorta para que podamos dejar toda clase de jactancia. Hay personas que se jactan en todo, hasta en la comida se jactan, y todo el tiempo paran hablando y hablando de que saben comer o de que saben vestir y que saben, todo lo saben en una manera altanera, porque es necesario tener conocimiento, pero para la gloria de Dios, porque todo procede de Dios y no es para nosotros, y no es para jactarnos nosotros. Por eso la Escritura dice que toda jactancia es mala, toda clase de jactancia y vanagloria. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a pensar y a obrar, porque cuando uno piensa mal, obra mal, habla mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona no teme a Dios, se lo demuestra por su manera de hablar, con altivez, con vanagloria, con soberbia. Por eso la Escritura dice que mejor y preferible es decir: si Dios quiere, Dios mediante, Dios me ayude. Antes de afirmar y asegurar que somos tan buenos y tan cumplidos, tenemos que pedir más bien que Dios nos ayude. Prometer, podemos prometer, pero Dios mediante, no en nosotros mismos, porque nosotros no somos todopoderosos, nosotros somos mortales, somos, como dice la Biblia, gusanos, y el Hijo del Hombre también es un gusano. Todos somos gusanos, todos somos pequeñas cosas, aunque muy amados, pero somos pequeños, indignos. Por eso que tenemos que tener ese conocimiento y ese cuidado de no jactarnos, de no vanagloriarnos, de no llenarnos
de cosas indebidas que solo provocan la ira de Dios y también a veces el castigo eminente sobre toda palabra vana. La Biblia dice también, hermanos, podemos ver en el Proverbios 27, el versos 2, 1 y 2, dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Ahí vemos que no debemos jactarnos del día de mañana, ni de las cosas que parecen que ya la tenemos, y aun cuando la tengamos. La vida no es para jactarnos, la vida es para darle la gloria a Dios. La vida es para alabar a Dios, no para jactarnos. Eso es robarle la gloria a Dios. Eso es quitar al Señor lo que se le merece. Nosotros tenemos que dar a Él la gloria, la honra, la alabanza constantemente, porque de Él es la alabanza, de Él es la gloria y no de nosotros. Por eso es importantísimo, hermanos, que todos nosotros aprendamos a someternos a Él. Debemos de aprender a vivir para Él y someternos a Él, y no estar con nuestras propias bocas proclamando nuestra justicia y alabándonos como si fuera bueno que otros nos alaben si es que hubiere algo, mas nosotros solamente tenemos que darle la gloria a Dios. También dice la Escritura: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 3. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca el pesar las acciones. Vemos, hermanos, que hay que callarnos más bien, dejar de estar hablando y multiplicando palabras de grandeza. Tenemos que mantenernos siempre en humildad, en mansedumbre, siempre haciendo las cosas para la gloria de Dios, sabiendo y entendiendo que nuestro Dios es grande y que las cosas naturales son pequeñas, son cosas de poco valor. Mas, hermanos, Dios es el que da las cosas de mucho valor. Por eso la Biblia dice hacer tesoros en los cielos, hacer tesoros allá donde el ladrón y la polilla no pueden hacer daño. Esto quiere decir hacer tesoros espirituales, porque Dios es el que enriquece para siempre. Él es el que da el oro fino, refinado en fuego. Él es el que viste con ropas esplendorosas de fiesta para toda la eternidad, hermanos. Por eso hay que tener cuidado en la forma como pensamos, hablamos, obramos. En el Proverbios 25, versos 6 y 7 también dice: no te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga: sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Ahí vemos, hermanos, que hay que saber mantener nuestro lugar con cordura, con humillación, con respeto y consideración a las personas, no buscando los primeros lugares, en los lugares públicos. No es, hermanos, para exaltarnos, sino más bien para mantener cordura, porque Dios es el que nos mira, nos examina, nos prueba, y también es el mismo Señor el que nos exalta y nos levanta si es necesario, cuando fuere tiempo. También vemos en el Proverbios 21, versos 4. Los proverbios son los que nos explican y nos enseñan cómo comportarnos, cómo vivir, cómo pensar, cómo actuar. En el libro de Proverbios 21, versos 4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Mira, ahí vemos que la altivez, el orgullo, es pecado. Es pecado, hermanos. Aunque te parezca que tienes el orgullo de ser de tal lugar, que tienes el orgullo de ser de tal raza, tal apellido, eso es pecado, hermanos. El orgullo es un espíritu de demonio que hace daño, que eleva indebidamente, injustamente, impíamente. Por eso es pecado, dice la Escritura. No tenemos que tener esas cosas, ninguna clase de orgullo, ninguna clase de altivez, porque es abominación para con Jehová nuestro Dios. También la Escritura nos revela que muchos se enorgullecen en sí mismos y en su religión, en sus obras, aunque son poca cosa, porque cada uno se exalta desmedidamente, pensando de sí más de lo que es justo y necesario. Por eso también dice la Escritura en Lucas capítulo 18, del versos 9 al 14: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de
de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, porque os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea el Señor. Qué maravillosa es, hermanos, la justicia de Dios. Aquí vemos que un fariseo es prototipo de un religioso, vanaglorioso, jactancioso, que sobreabunda en este mundo. Casi todas las religiones de este mundo predican que son los únicos, se exaltan, se levantan como los grandes, los únicos, los poderosos, los que merecen todo y tienen todo en sus manos. Y empiezan a sacar una serie y una cantidad de argumentos, los cuales piensan que le justifican, le elevan, le exaltan. Y dice la Escritura que aún con cosas que son mandamientos de Dios, también se jactan. Sin embargo, hermanos, no es para vanagloriarnos ni jactarnos las cosas de Dios, porque el mismo Señor dijo: el que quiera ser grande, hágase el más pequeño de todos, y el que quiera ser el que manda, tiene que ser siervo de todos. Porque en el reino de Dios no es como en el reino de los hombres. Para poder, hermanos, realmente agradar a Dios, tenemos que dejar de pensar carnalmente, naturalmente, impíamente. Por eso vemos que un publicano, un pecador marginado, aborrecible y como hemos reconocido por todos, él solamente humillándose y suplicando piedad y misericordia, alcanzó la misericordia, la gracia, el perdón, el favor de Dios, mientras que el altivo, el vanaglorioso y jactancioso, siguió en su condenación, en su miseria, en su vergüenza. Por eso, mis amados hermanos, no es del que dice ser o del que piensa ser, sino del que demuestra con obras, con hechos, en sabia mansedumbre, con una manera de vida de humildad, a la semejanza del Señor, porque es el Señor el que nos enseña a vivir en todas las cosas. Él es el único modelo, el único maravilloso ejemplo para todos nosotros. Por eso la palabra del Señor nos revela, mis amados hermanos, cómo agradar a Dios, cómo someternos a Dios y cómo vivir mostrando una buena conducta en obras con sabia mansedumbre. Porque Dios es un Dios que obra grandes cosas en los que se humillan, en los que se arrepienten. Por eso también podemos ver en el libro de Proverbios 16, seguimos viendo en los proverbios que son dichos de los sabios, en versos 18 y 19 del Proverbios 16 dice la palabra del Señor: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Vemos que es importante saber, entender y aplicar la palabra de Dios. El quebrantamiento es cuando existe la soberbia y la altivez. Para caer solamente hay razones específicas, que son de engrandecerse, de elevarse a sí mismo, de levantarse contra Dios o contra la autoridad de Dios. Esto es lo que le trae abajo a cualquiera. Pero sin embargo, aquel que se humilla su espíritu y busca de unirse con los humildes, busca de sujetarse, someterse y obedecer aún en los momentos difíciles, estos son exaltados, guardados, bendecidos y prosperados, porque tienen la paz, la aprobación, el gozo del Señor, porque todo lo que podamos gozar en esta vida depende de practicar los mandamientos de Dios. Mayor gozo hay en dar que en recibir, mayor gozo hay en humillarse que en exaltarse. Muchísimo mejor nos conviene humillarnos que estar festejando triunfos y, como dice, repartiendo despojos con soberbia, con altivez, con vanagloria. Por esto mucho mejor es, hermanos, poco pero con justicia, con humildad, porque esto es lo que Dios mira y también a Dios le agrada. En el Proverbios 14:16 también dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Sabemos, hermanos, que los sabios siempre buscan de salir del mal. La inteligencia consiste en huir del mal.
Sin embargo, los insensatos, los impíos, los que no temen a Dios, siempre están confiados, insolentes, pero en su carne, en sus propias ideas, sin el temor de Dios. Por eso es importante considerar la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. También vemos en el Proverbios 12, versos 9, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Vemos que también los pobres, las personas que no tienen nada o muy poco, están llenas de jactancia y vanagloria, porque la jactancia no respeta, no considera solo al que tiene dinero, al que tiene cosas o que tiene bienes, sino que es un espíritu de demonio que se mete en cualquiera aunque no tenga nada. Por eso la Escritura nos revela así, que tenemos que tener cuidado y no ser semejantes a los hombres vanagloriosos, jactanciosos. Proverbios 12:5 también dice la Escritura: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Sabemos, hermanos, que siempre el justo piensa para hablar y piensa con rectitud, con cuidado, con cordura, porque todo aquel que sabe considerar la palabra de Dios para hablar, para obrar, para todo, usted sabrá, hermanos, conducirse, porque es la palabra la que nos enseña, nos sujeta, nos conduce por el camino de ciencia y de inteligencia. El Proverbio 25:14 también dice: como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Hay muchas personas, hermanos, que en este mundo se jactan, que son grandes, que son capaces de hacer todo. Cualquiera puede formar para sí sus mandamientos, hacer su ley, torcer la Escritura a su manera y jactarse que es muy poderoso, muy fuerte, muy sabio, muy entendido. Pero si no está fundamentado en la palabra y por el Espíritu Santo confirmado, entonces es falso. Y cuando es falso, no tiene en sí, hermanos, sustento. Es una desgracia y vergüenza, es una ruina, porque la jactancia y la vanagloria lleva a la ruina. Por eso mejor, hermanos, siempre es mejor considerar a Dios y esperar a Dios en todo tiempo, porque hay un libertinaje que parece liberalidad o que parece bondad, pero es puro libertinaje. Por eso mejor es sujetarse que andar suelto, que andar creído, envanecido. Mejor es sujetarse. Porque la Biblia dice, hermanos, que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dice o dijo el predicador. Todo es vanidad. Y la Biblia también dice que los que siguen las vanidades, su misericordia de Dios abandonan. Por eso mejor es someternos a Dios y buscar de humillarnos, de arrepentirnos en todo tiempo, porque estamos en este mundo de pasada. Nada hemos traído y nada podremos sacar. Solamente lo que pertenece a Dios nos podrá acompañar. Y esto es algo espiritual. Mira, hermanos, vemos en el Salmos 2 que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? ¿Por qué los hombres se amontonan y se emocionan por la vanidad? ¿Por qué la vanidad los envuelve, los entretiene? Porque están engañados, hermanos, porque los hombres están perdidos, están arrastrados, manipulados y arrastrados por las corrientes malignas de este mundo. Por eso la Escritura también dice, Salmos 4, versos 2: oh hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. El Señor está esperando, hermanos, y aún nos llama al arrepentimiento, a la reflexión. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? En vez de darle la honra a Dios, el hombre se llena de infamia, se llena de abominaciones, de desgracias, de miserias por amar la vanidad y la mentira. Por eso dice la Escritura así, hermanos,
que tenemos que volvernos a Dios, porque Él es el único que nos puede mostrar la luz a nuestras almas. Él es el único que puede levantarnos, sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él es el único que puede sustentarnos, porque la Biblia nos revela que Él rodeará al justo con su favor. Él es el único que da refugio a los que en Él confían. Él es el único que puede levantar nuestra cabeza y darnos paz, alegría, bendición cada momento, cada día. Por esto, mis amados hermanos, tenemos que buscar a Dios y darle la gloria y la honra solamente a Él. Porque todo lo que hay en este mundo, en esta tierra, es vanidad. ¿Sabe por qué, hermanos? Por causa del pecado. Por causa del pecado de los primeros padres, la Biblia nos revela que todo fue entregado a vanidad. Romanos 8, versos 20 y 21 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí vemos, hermanos. Aquí vemos, hermanos, que el Señor, por su grande poder, liberará juntamente con los hombres. Cuando el hombre sea libre del pecado, la creación también será libertada de esclavitud, de corrupción. Ahora todo vemos que está al revés, está contaminado, está esclavizado por el pecado y por el diablo. Por eso los demonios se meten en los hombres, los animales, las cosas. Todo está contaminado y destruido por causa del pecado, pero a causa también de la resurrección y el advenimiento de Jesucristo y la resurrección de los santos, de los justos, y la transformación de los santos hijos de Dios en estos últimos días. Cuando suene la final trompeta, entonces habrá un cambio maravilloso, una oportunidad de vida para todos. Y aún la creación misma será transformada, porque la Biblia dice que habrá y Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia para siempre. Por eso estamos en espera de la maravillosa venida de nuestro Señor, el cual cambiará todas las cosas para que sean para la gloria de su alabanza eterna. Por eso también podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, versos 18 al 20, dice la Escritura: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Ahí podemos ver, hermanos, que no tenemos por qué vanagloriarnos, aunque en estos últimos días la ciencia se está multiplicando, porque es el cumplimiento de la profecía. Pero no es porque el hombre sea muy sabio o el hombre sea despertado de una manera como nunca. Es Dios el que ha dado la oportunidad para que la ciencia sea multiplicada. Pero vemos que la ciencia no está bien usada, porque toda la sabiduría está al servicio del pecado, está al servicio de la maldad. Por eso vemos, hermanos, que está en insensatez, y la misma sabiduría de los hombres es simple astucia y simple manipulación. Por esto, mis amados hermanos, que el Señor mismo prende a los sabios en su astucia. La Escritura dice que todos los pensamientos de los sabios son vanos. La sabiduría del hombre es pequeña, vana, confundida, manipulada. Es triste y lamentable, por más que parezca que sea grande, no es grande. Es muy poca cosa, porque las cosas grandes de Dios no son naturales, temporales, son invisibles, perfectas, gloriosas y eternas, hermanos. Esas son las verdaderas riquezas de Dios. Por eso también dice la Escritura que nosotros, como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios, tenemos que aprender a mirar no las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
2 Corintios 4:18. Por eso no tenemos que desmayar, sino antes tenemos que seguir hacia adelante, luchando en medio de las tribulaciones, luchas, pruebas, porque cada vez que avanzamos estamos adquiriendo, como dice la Escritura, aún más excelente y eterno peso de gloria en nuestro favor. Por eso, mis amados hermanos, nunca desmayemos, sigamos adelante hacia el premio, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 1 Corintios 5 versos el 6 al 8 también dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahí vemos, hermanos, que hay que saber vivir el Evangelio. El Evangelio no es para jactarnos ni vanagloriarnos, no es para llenarnos de levaduras religiosas mundanas, es para llenarnos de la santidad, de la pureza, de la justicia, la humildad y sinceridad de Dios, porque el Evangelio es fiel y verdadero en todos aquellos que aman a Dios, que obedecen a Dios. Por eso, mis amados hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas entre nosotros, pero tenemos que mantenernos limpios, libres, santos para la gloria de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Por eso tenemos que ser santos en todo, hasta en nuestra manera de pensar, de obrar. Por eso la Escritura nos revela que tenemos que dejar las vanas palabrerías, dejar de aparentar, de fingir. Por eso el Señor mismo dice también: cuando estéis orando, Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vemos, hermanos, que no es para volverse palabrero, vanaglorioso, altivo, soberbio como en el mundo. Lo que tenemos que hacer es humillarnos, por el contrario. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios y callar, dice la Biblia, que muchas veces hay que callar, temblar y no pecar. Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor mi Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.